cifras de los periodistas asesinados por las bombas y ataques del régimen israelí en Gaza sigue aumentando vertiginosamente. Unos 109 profesionales de la prensa han caído muertos en terreno y en el ejercicio de su labor informativa. Las reacciones no se han hecho esperar. La ONU mira con preocupación los casos de comunicadores asesinados e insta a la investigación exhaustiva e independiente para garantizar el cumplimiento de las leyes internacionales respecto a quienes cumplen con el trabajo de mostrar al mundo el genocidio contra el pueblo palestino. Pero pese a sus ataques mortales contra la prensa, ¿ha logrado Israel silenciar sus atrocidades en la franja de Gaza? ¿Qué piensan ustedes? El análisis lo haremos acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Capturar y mostrar la verdad al mundo de lo que acontece en Gaza se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo. La prensa es otro sector que está siendo blanco de las bombas de la entidad sionista en el genocidio palestino. في بعض الأحيان واجهتنا إطلاقنا من قبل آليات إسرائيلية وحتى من خلال السيارات الإسرائيلية التي أطلقت النيران تجاه عدد من الصحفيين أثناء تواجدهم في أماكن تعتبر بأماكن خطرة، ولكن إصرار الصحفي حتى يصل التواصل الإنترنت والتواصل مع العالم الخارجي حتى يعرض الصورة والكلمة للعالم الخارجي والكشف عن جرائم الاحتلال خلال هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحديدا هنا في شمال قطاع غزة. Ahmad, reportero de Al-Aqsa TV, lo confirma. Tan pronto como Israel dio inicio a sus crímenes de guerra en el enclave palestino, no solo ocasionó la muerte de numerosos profesionales de la comunicación y la destrucción de sus oficinas, sino además denegó activamente el acceso a Gaza a la prensa extranjera y cortó las telecomunicaciones, acentuando el bloqueo informativo. الكثير من الصحفيين استشهدوا، الكثير من الصحفيين استهدفت منازلهم، استشهد آبائهم، استشهد ذويهم، بعض الصحفيين تم إصابتهم وأنا كنت ممن أصيبوا قبل 10 أيام في نهاية هذا الشارع خلفي. أيضا مما يزيد المعاناة أننا لا نستطيع. La historia del comunicador de Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, quien llora hoy la muerte de su hijo Hamza, también periodista de la cadena qatarí, tras ser alcanzado por un misil israelí en la ciudad de Han Yunis, cuando iba en un auto junto a otros de sus colegas, relata el vivo ejemplo de cómo el periodismo está siendo silenciado en cualquier zona de la franja palestina. كيف يستقبل المرء طلب الكبد وبكر وكل شيء في حياته يعلم فقط بعضا من اسمه اسمي محمود هشام آدم كيف يستقبل. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 7 de enero de 2024, la oficina de prensa del gobierno de Gaza ha reportado 109 trabajadores de la prensa asesinados en el terreno. La ONU se ha pronunciado considerando este número de periodistas martirizados como una cifra extremadamente alta para el corto tiempo que lleva el incesante fuego de Tel Aviv sobre los palestinos. Estamos muy consternados por el elevado número de muertes de trabajadores de los medios de comunicación en Gaza. Los asesinatos de todos los periodistas, incluidos Hamza Al-Dahdouh y Mustafa Abu Turaya, en el reportado ataque de las fuerzas de defensa israelíes a un automóvil, deben ser investigados exhaustiva e independientemente para garantizar el estricto cumplimiento de las leyes internacionales y las violaciones procesadas. Incluso, organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas investigan numerosos informes aún no confirmados sobre comunicadores desaparecidos, detenidos, heridos o amenazados en el curso de la actual atrocidad israelí. Así las cosas con el sector de la prensa y los profesionales de la comunicación allí en la franja de Gaza. Gracias al equipo de redacción y producción por este material, y vamos a conocer rápidamente a nuestros expertos para dar paso al análisis.
Hoy con nosotros Daniel Mejía Lozano, analista internacional, periodista desde la capital de Francia, París. Y también nos va a aportar en el análisis a Axier Amuizarra, periodista, analista internacional desde la capital de España, Madrid. Bueno, vamos a arrancar el análisis de lleno con nuestro experto en la materia, Axier Amuizarra, mientras que nuestro otro contertulio se conecta con nosotros. Te doy la bienvenida, Axier. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Sí, feliz año. Ya empezamos por lo menos con un agradecimiento de que este año por lo menos no tengamos que hablar de noticias tan malas, tan peligrosas y que tanto daño están causando a no solo a la profesión, sino al mundo entero. Es el deseo de todos, Axier. Ojalá que a medida que vaya avanzando el 2024 pueda ser mejor. Fíjate que pertinente justo para el tema de hoy contar con un comunicador como tú para este análisis tan preciso y con Daniel, que esperemos tenerlo un poco más adelante. Fíjate, unas cifras sin precedentes, allí lo decíamos, de periodistas y profesionales de la prensa asesinados en Gaza, alrededor de 109, y quizás a esta hora ya han sumado unos cuantos más a esta cifra. Tú como periodista, primero, ¿cuál es el sentir, ¿no?, ante un escenario como este, y por qué luego de tantas leyes, organizaciones y precedentes de guerras y conflictos bélicos, hoy por hoy los trabajadores de la comunicación siguen siendo pues un sector tan desvalido y desprotegido, especialmente en un terreno como Gaza y los territorios ocupados palestinos? Claro, tenemos que entender en primer lugar que estamos hablando de periodistas asesinos que están ejerciendo su profesión, una profesión con la cual está reglamentada, regulada y protegida por diferentes leyes internacionales, y que no hay un paradigma superior, que es el de la libertad de prensa mundial, obviamente, ¿no? Que todo país, que además está escrito a las cartas de Naciones Unidas, pues debe cumplir y debe garantizar el cumplimiento de la labor informativa que tienen los periodistas, ¿no?, y los fotoreporteros. No olvidemos que además un equipo periodístico pues suele llevar un cámara de televisión, un reportero y una serie de personas que acompañan a ese equipo, ¿no? Y también están los fotoreporteros, obviamente. Es una cuestión que todos los reporteros o aquellas personas que hemos ejercido nuestra labor fuera de ciertos países, además en ciertos territorios en guerra, por ejemplo, en mi cuestión he sido en países entre los que destaco, por ejemplo, Siria, ¿no?, cuando durante el conflicto no teníamos esa sensación de tener la muerte tan cerca, ¿no? Y eso que es verdad que la muerte está tan cerca, pero lo que no teníamos era la sensación de que se pudiese actuar impunemente contra la libertad de prensa, impunemente contra el informador, por la cuestión de intentar cortar esa información que gira en torno a una masacre que se está cometiendo por parte de Israel contra la población civil. Así es, son las cosas, hay que decirlas claramente, y no mentimos, obviamente, sobre lo que está ocurriendo en Gaza. No es una masacre la que está produciendo y alguien tiene que contarlo, y si no se contara estaremos viendo una realidad paralela a la realidad de lo que es hoy, ¿no? Tenemos que informar de lo que está sucediendo, no para ponernos en una posición de un lado u otro bando, sino en contar meramente lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que un país llamado Israel, con todo su potencial armamentístico, político y económico, está no solo masacrando, bombardeando y asesinando a la población civil, sino que también además está forzando económicamente a ese asfixio, es una asfixia totalmente del país, ¿no? Lo está aniquilando también económicamente, y ya no solo eso, sino políticamente, porque intenta ejercer una presión política contra esa zona, ¿no?, contra la franja de Gaza, para que tenga además consecuencias de más a largo plazo que lo que es una guerra, que si una guerra de por sí ya es triste y devastadora, pues una asfixia económica es mucho más, digamos, a ver, no quiero decir que es más vital, ¿no?, en cuestiones de vida o muerte, porque obviamente la vida humana está por encima de todo, y también un asfixia político, ¿no?, porque intenta también cortar todos los lazos políticos y diplomáticos que pueda tener Gaza sobre sus socios o sobre instituciones mundiales, que pueda ser Naciones Unidas. O sea que lo está haciendo digamos, en tres formas, y en todo ello, en medio de la cuestión, se encuentra la profesión periodística, que ahora mismo se ha convertido en el objetivo número uno de los francotiradores israelíes, de los bombardeos israelíes, de los ataques israelíes. Es más, digamos que el ejército israelí o las tropas israelíes han puesto al periodista como dentro de la lista de sus propios enemigos. De hecho, y a eso voy un poco más adelante, de una denuncia o la voz desde Irán y su canciller, que se referían un poco a este tema y cómo el sector de la prensa hoy pues es considerado por la entidad sionista como
un enemigo más. A ver, voy contigo, Daniel, te doy la bienvenida, te saludo, ¿me escuchas bien? Sí, Dani, gracias, buenas noches para Axier también y bueno, acá conectados desde París. Y gusto que nos acompañes porque precisamente, y como ya se lo manifestaba Axier al principio, quién mejor es que para analizar este tema que significa el periodismo y la prensa bajo el fuego israelí que 12 comunicadores, 2 periodistas. Por eso también quiero conocer tus consideraciones de entrada con esta pregunta que ya le hacía al principio a Axier. Tú como periodista, ¿cuál es el sentir, ¿no?, de todo esto, de todo este escenario que está viviendo hoy en particular la prensa en Gaza y cómo puede ser posible que sigan siendo un sector tan desvalido y desprotegido ante lo que estamos observando allí en el terreno? Bueno, Dani, acá estamos en un escenario donde los periodistas que están en Gaza son unos héroes, ¿no? Y lo que está pasando acá puntualmente tiene que ver también con la degradación del oficio periodístico y lo que se ha convertido en un periodismo de alcantarilla de alguna forma en el occidente, donde existen algunos medios de comunicación que terminan siendo parte de ese instrumento de guerra propagandístico y donde la libertad de prensa se vulnera de todas las formas. Ahora bien, el asesinato de periodistas no solo es lamentable, no solo es un drama, sino que además deja claro que el Estado de Israel atenta directamente contra la democracia, porque la prensa libre garantiza que exista la democracia. Como periodista, yo pienso que es muy importante que se reevalúe lo que está sucediendo, que organizaciones de relevancia internacional como Reporteros Sin Fronteras o otras organizaciones que congregan a asociaciones y periodistas de todo el mundo, hay que reevaluarnos y hay que revisar qué es lo que está pasando realmente con nuestra profesión y por qué no contamos con las garantías y por qué no existen leyes internacionales que penalicen y que castiguen contundentemente a los estados que asesinan periodistas y además como el Estado de Israel, ¿no?, que lo muestran con tranquilidad o como un error o estaban parados donde no debían estar. Y acá digamos que en ese escenario estamos obviamente que a un Estado genocida como Israel, que le va a interesar la prensa, pero estamos ante un debate de libertad de prensa global, porque hoy está pasando en Gaza, pero mañana puede pasar en cualquier lugar del mundo y han sido muchísimos los periodistas asesinados, los periodistas que hoy están buscando un alimento y agua potable y que se están moviendo de un lado a otro en Gaza para sobrevivir a esos ataques terribles de este ejército que aun cuando se porte el carnet de prensa, todos los emblemas, el casco azul, más rápido los asesinan para que no sea contada la verdad. A eso precisamente iba, que quizás representa hoy por hoy allí en Gaza más riesgo mostrar que estás ejerciendo el derecho a la información y reporteando, pues y termina siendo peor o el riesgo mayor para tu vida. Axier, fíjate que justamente en la línea de lo que conversábamos en el apartado anterior, Irán ha denunciado en voz de su canciller que Israel mata a periodistas por temor a ser juzgado por el mundo. Pero ¿qué tanto ha marcado, no, en esta ocasión el impacto de las redes sociales y de la inmediatez de una foto o de un video de lo que está aconteciendo allí en Gaza? Es decir, en esta oportunidad le ha sido quizás más difícil al régimen de Israel mantener oculta su agenda en la práctica. Ha quedado más evidenciado y expuesto que antes, aun cuando la prensa sigue estando en la mira de sus armas. ¿Cómo lo ves? Mira, a raíz de todo lo que estáis comentando, ¿no?, como el compañero Daniel y tú mismo, yo quisiera hacer ahora mismo un pequeño recordatorio a un hecho que marcó un antes y un después, ¿no?, en este mundo del periodismo. Es verdad que lamentablemente conocemos figuras periodísticas que han sido asesinados en diferentes conflictos, pero por ejemplo a mí uno creo que marcó mucho, sobre todo a mí como periodista, fue el asesinato de Couso, ¿no?, en Bagdad en el año 2003. Creo que lo recordáis perfectamente, cuando toda la prensa internacional se encontraba ubicada en Bagdad, en el hotel, precisamente en el hotel Palestina, y un carro de combate norteamericano
disparó directamente contra el hotel donde se encontraba la prensa. Se sabía que estaba allí la prensa perfectamente garantizado, incluso tropas estadounidenses garantizaban la seguridad en aquel hotel, y un carro de combate abrió fuego contra el hotel de la prensa y murió el español Couso, entre otros compañeros internacionales, y para España fue un antes y un después. Pero ¿qué ocurrió? En el caso español no ocurrió nada. Después de 20 años no ha habido una condena, no ha habido un dictamen, no ha habido algo legal, ¿no? Porque Estados Unidos fue el que actuó en aquella ocasión, el que mató a una serie de periodistas que estaban reconocidos como periodistas en un hotel donde se sabía que estaba la prensa. Ante esa impunidad ocurrida en el año 2003, estamos en el 2023, 2024 ya iniciado este año, y estamos viendo cómo ahora es Israel, un socio, digamos, predilecto de Estados Unidos, vuelve a actuar de la misma forma, vuelve a actuar impunemente contra la profesión, contra aquellos que deben denunciar ante la opinión pública los hechos que está cometiendo o las barbaridades que está cometiendo el Estado hebreo contra la población israelí en este caso, y no solo contra ellos, sino estamos viendo además, y la prensa está denunciando cómo sistemáticamente el Estado israelí pues está atacando a otros países, o sea que está intentando elevar ese conflicto a una escala más global, ¿no? Atacando a Israel, atacando Siria, atacando Irán, atacando al Líbano, ¿no? Entre otros países a los que están bombardeando en los últimos tiempos. Recuerdo el año 2003, recuerdo el año 2023, y han pasado 20 años de un conflicto a otro conflicto. La prensa sigue siendo el objetivo desde la barbarie de la impunidad tanto norteamericana como israelí, por un caso que es lástima, de forma lamentable. Estamos viendo que en algunas partes y sobre todo en algunos hechos se creen que están por encima del bien y del mal, que están por encima de la ley y pueden actuar de forma impune sin que nadie, ninguna organización. Antes Daniel denunciaba, ¿no?, que incluso Reporteros Sin Fronteras está elevando la voz, está intentando denunciar esos casos. La Haya también se está ya posicionando ante estas barbaries, ante estos asesinatos indiscriminados de periodistas. Estamos hablando de más de 112 periodistas en menos de 2 meses de conflicto, y creo que es un número alarmante. Israel no quiere que se sepa las atrocidades que está cometiendo, pero es que el mundo debe saber lo que está cometiendo Israel. De hecho, antes de regresar con Daniel, contigo mismo, Axel, rápidamente, en este sentido podemos poner en contexto también el caso de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, el cual la propia ONU, recordemos, concluyó que murió por disparos de fuerzas israelíes, pero que el caso sigue en total impunidad, ¿no? En este sentido, podemos decir qué esperar de aquí en más de esa justicia. En 2003, como bien lo dices, en Irak fue Estados Unidos, ahora Israel en Gaza, ¿cierto? Lamentablemente que vivimos todo, bueno, que la opinión pública vivió en directo, porque recordamos las imágenes de cómo se produjo, y evidentemente es una periodista que está realizando una cobertura y no es un fuego cruzado, sino fue un disparo certero de un francotirador. Como te digo antes y como repito a la audiencia, he estado en zonas de guerra, ha estado en Siria y en otros países, y creo que nunca habíamos estado tan expuestos, ni siquiera, bueno, no te voy a decir que estuviéramos tan expuestos, sino que parecemos en este caso un mero objetivo. En Ucrania recuerdo perfectamente que también hubo episodios muy lamentables con francotiradores y periodistas en la plaza de Maidán. Todos recordaremos aquellas escenas de cómo los periodistas caían abatidos mientras estaban informando, incluso en directo. En muchos conflictos ha sido así, pero tan impunemente como en este caso, creo recordar que no lo he visto nunca. Ya. Daniel, fíjate que de hecho, volviendo con el caso del colega de Al Jazeera, no me refiero a Shirin, sino al más reciente, el señor Hamza Wael al-Daghdou. Vamos a poner en contexto también que ha generado suspicacia. El propio eurodiputado español Manu Pineda criticó estos ataques del régimen de Israel a los periodistas, pero especialmente a este comunicador que es también parte de la plantilla del canal catarí, quien ya ha perdido a todos los miembros de su familia, vamos a recordar, y ahora pues a su hijo mayor, también colega periodista, por los ataques de Israel. En este caso puntual podría verse incluso a toda luz como una especie de retaliación incluso contra esta cadena, tomando en cuenta que Al Jazeera llegó hasta interponer en el Tribunal Internacional de Justicia a Israel por el caso de Shirin Abu Akleh, una de sus más emblemáticas figuras. Sí, claramente, y además acá se decanta la manera como no estamos solo ante una guerra militar, sino estamos ante una guerra de medios, donde algunos medios se convierten en objetivo y otros son arma de desinformación,
Y en ese, digamos, en ese contexto nos encontramos en este escenario donde precisamente un medio como Al Jazeera, que ha manejado una información, digamos, veraz, objetiva, se convierte, al igual que Hispan TV y al igual que otros medios de comunicación, en objetivo militar del Estado de Israel. Es decir, los medios de comunicación se convierten en objetivo militar, y cuando un medio es un objetivo militar, pues es un tema bastante complejo. Ahora, sumado a esto, la narrativa que se ha manejado y la manera como se utiliza el aparato mediático como arma de guerra, que ya lo veremos, digamos, en un contexto mucho más profundo, es importante revisar, digamos, frente a esto, por qué estos medios de comunicación y estos periodistas son objetivo militar y por qué no existe una protección a la prensa. Hablamos de la libertad de prensa como un derecho fundamental, un derecho que no solamente es para los periodistas, sino para las democracias, para los países, para las naciones, para los ciudadanos. El oficio de informar, el oficio de ese periodismo riguroso, de ese periodismo serio, de ese periodismo investigativo que muestra la verdad, no que repite guiones, no que está para los intereses de los grandes grupos económicos, que es lo otro que no estamos viendo aquí. ¿A quién pertenecen los medios de comunicación? ¿Quiénes son los medios de comunicación? Porque atrás de todo esto están los dueños de los medios de comunicación que están desinformando, están, digamos, también los aparatos mediáticos que de alguna forma están, y los periodistas que están asesinando. Muchos de ellos no pertenecen a estos conglomerados económicos, no pertenecen a estas grandes cadenas globales, por el contrario, son periodistas del territorio, son periodistas que quedaron encerrados en esta cárcel a cielo abierto y que, tratando además de sobrevivir, cumplen con honor con la función de informar hasta el final y de mostrar la verdad y de contar otra historia al mundo, no la historia falsa que el Estado de Israel quiere narrar al mundo occidental a través de esta estrategia de guerra. Y justo tu respuesta me lleva a preguntarle a Axier, y ya para la conclusión final, Axier, pese a ese aparato mediático y propagandístico de gran alcance que bien sabemos ha manejado Israel por tanto tiempo en el mundo occidental, hoy por hoy, ¿crees que le está funcionando del todo a su favor, o quizás desde el 7 de octubre eso cambió? De ser así, ¿cómo se mide? ¿Cómo se ha evidenciado? Hombre, yo creo que primero hay un antes y un después, ¿no?, de lo que ocurría en Israel. Anteriormente estaba muy bien bendecido por algunos grupos mediáticos, como bien decía Daniel, pero hemos visto que después del 7 de octubre, ahora sí, aun siendo igual o teniendo el rol de víctima, ¿no?, por sufrir un ataque terrorista a gran escala, hemos visto como ese rol de víctima ha pasado a ser verdugo en poco tiempo. Entonces ahora mismo esa marca blanca que tenía Israel, ¿no?, ese haz de luz que tenía un poquito de victimismo y de buenismo, pues se ha venido atrás con todo lo que está ocurriendo, no solo por el asesinato masivo de periodistas, sino por los ataques que está llevando a cabo y sobre todo lo que es peor, ¿no?, la sinrazón que está manteniendo a nivel político y diplomático. Y no olvidemos una cosa más todavía, que sí que es verdad que nos estamos fijando en Gaza, todo lo que está ocurriendo tristemente y lamentablemente en Gaza, pero Israel está llevando al mundo hacia una espiral de violencia total. ¿En qué sentido? Lo estamos viendo además ahora mismo con la prisión o con digamos, esta presión que está ejerciendo ya en el caso, por ejemplo, de la crisis del Golfo Pérsico y demás, ¿no?, y con el Mar Rojo. O sea, que está intentando de que todo el mundo participe en pos de su beneficio y en su propio conflicto. Es un conflicto generado por ellos mismos, por el propio Israel, aunque haya sido víctima el día 7 de octubre de un atentado terrorista masivo, pero que la respuesta que está dando nos está mostrando la peor parte o la peor cara de Israel. ¿Que la sospechábamos? Sí, pero que estamos viendo ahora mismo a un Israel totalmente desbordado y que tenemos que recordar que está perdiendo también su propio apoyo interno, porque ya estamos viendo, por ejemplo, cómo las propias familias de los secuestrados ya se están levantando mucho la voz contra el propio Benjamín Netanyahu, que ya está perdiendo ya ese apoyo interno, porque los propios israelíes, una gran parte de la población israelí está viendo que están cometiendo atrocidades y que ahora mismo un ataque masivo no es la respuesta a lo ocurrido el 7 de octubre. Así es, vaya el reconocimiento desde acá, desde Detrás de la Razón e Hispan TV, a todos esos comunicadores y trabajadores de la prensa que siguen intentando ejercer su labor y llevar la verdad desde el terreno allí en la franja de Gaza, pese a las bombas y a las atrocidades israelíes. Axier, Daniel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta un próximo análisis.
Muchas gracias. Gracias, Dani. A todos los hermanos que estáis ahí. Que estén muy bien. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Importante recalcar que el Comité para la Protección de los Periodistas en su informe publicado en diciembre tachó como la más mortífera pues esta atrocidad de Israel en Gaza para los periodistas. Escuchen bien, desde el año 1992. Vamos a seguir el pulso de los acontecimientos. Mañana el líder de Irán ha destacado que el pueblo asediado de Gaza ha invalidado la grandeza de Estados Unidos y del régimen sionista, que depende de Washington. Estaremos analizando sus reflexiones. Les esperamos. Buena jornada como siempre. Siga con más de Hispan TV.